Bueno, dicho esto, dos cositas prácticas, porque también es de la primera reunión. ¿Cómo van a dar los presentes? Ustedes saben que tienen un certificado, van a darles a SOFIL, a quien participe de 3 de las 4 reuniones. La reunión que no puedan participar es como en cualquier curso universitario donde necesitan tener el 75% del seminario, y en este caso es un seminario muy corto. Entonces, en este sentido, la 4ª reunión la van a escuchar ustedes porque van a tener subida la reunión al blog de Asofil 2 o 3 días después de hecha la reunión. De manera que entre sesión y sesión del taller, ustedes van a tener la reunión grabada para poder repasar, recibir lo que ustedes quieran. En fin, van a tener ahí los servicios. Tienen al mismo tiempo el acceso allí, por ese blog de Asofil, a una excelente biblioteca digital que tiene más de 20.000 volúmenes digitales, complementada por la física de Asofil, que está en su local, en Sadó. Si llegan a ir a la solapa Heidegger, tienen para entretenerse. Debe haber, además de este texto, de y sobre Heidegger, debe haber 50 libros. Por favor, no se dispersen con ellos, pero sepan que lo tienen un gran apoyo temático. Bueno, ¿cómo damos los presentes? Los presentes lo damos merced a la colaboración de escribir ustedes a la profesora Mónica Caballero, quien me va a ayudar en toda la cuestión práctica de ir llevando los presentes de la clase, etcétera, etcétera. Así yo puedo dedicarme netamente al trabajo especulativo, propiamente dicho. Me pide la profesora Caballero, ustedes tienen el mail de ella, que es caballeromónica@gmail.com. Me pide que por favor pongan en asunto presente a la primera reunión y luego pongan en el texto el nombre completo, porque muchas veces me dice el nombre completo no coincide con el del correo electrónico. Entonces, reitero, colocan asunto presente a la clase 1 y dentro en el texto su nombre completo, presente tal. Bueno, los diplomas los vamos a entregar a quien esté presente, entonces, en 3 de las 4 clases. La que no esté la vamos a dar por nuestro blog en el canal de Asofil, como le dije, en pocos días. Creo que el profesor Baschetto de Santa Fe me hace una pregunta. Me dice, no, nos saluda, y él preside una asociación de filosofía en Santa Fe que es fraterna, muy conocida con nosotros, que es la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales de Santa Fe. Bueno, así que está con nosotros, es un gusto tenerlo. Bueno, yo creo que dicho esto, zapatero a tus zapatos. Vamos al texto propiamente dicho de Heidegger, que yo le pedía que tengan ustedes el texto a mano porque enseguida lo vamos a comenzar a utilizar. Toda reunión va a tener 2 partes. Una primera parte donde yo voy a desarrollar algunos temas generales que son muy importantes para comprender el texto. Y luego, el texto son 8 páginas. Teóricamente le vamos a dedicar 2 paginitas a cada reunión. La de hoy corresponde a las 2 primeras páginas, por eso le dije que quien tenga tiempo puede leerla, las 2 primeras páginas. Quizás nos demoremos, no lleguemos a verlas todas hoy porque incluimos toda esta cuestión práctica, pero en la introducción a la clase de hoy quisiera hablarles sobre el texto, empezando por qué tipo de texto es, cuándo lo escribió, etcétera, etcétera, e inmediatamente sobre el título. El título no es casual que entre paréntesis, debajo de serenidad, tenga la palabra correcta en alemán, que es Gelassenheit. Gelassenheit, desde ya le digo, no quiere decir serenidad, quiere decir una cosa más amplia que serenidad, pero ya vamos a volver sobre eso.
El texto es un texto del 30 de octubre de 1955 y está publicado recién 4 años después, en 1959. Corresponde dentro de la obra a lo que suele llamarse el segundo Heidegger, que es el Heidegger que algunos especialistas colocan como el que viene después de un cambio, de una torsión. La palabra alemana es Die Kehre, después de una vuelta. Pero Heidegger dice que para él no hay dos Heidegger, y que si hay un segundo Heidegger, hay mucho, eso no le interesa. Que eso es de los profesores que pueden anotarlo, pero que para él ha intentado pensar siempre una sola cosa, que es el tema de la filosofía. Y ese tema es el tema del ser. Por ahora dejaremos esta palabra en toda su amplitud. Al estar ubicado después de la vuelta o de lo que se llama la torsión, que se produjo entre el año 46 y 47 en una famosa carta que se llama Carta sobre el Humanismo, y que es una carta que está publicada en castellano junto con una carta de Sartre que se llamó El existencialismo es un humanismo. Para Heidegger el existencialismo no es un humanismo, es otra cosa, pero las dos cartas fueron escritas a pedido de Jean Beaufret, un francés que es el introductor de la filosofía de Heidegger en Francia. Un mes antes de pronunciar esta conferencia Serenidad, viaja casualmente por primera vez a Francia. Viaja a Francia el 27 de agosto de 1955. Esta conferencia es de septiembre, es de octubre, o sea, poco después. Y está allí 8 días en Francia. Ese primer viaje en una localidad muy linda de la Normandía que se llama Cerisy-la-Salle, que es donde hay una vieja casa que es un castillo, donde Heidegger convive con la gente de Francia, invitado por Jean Beaufret y por Costas Axelos, el libro Costas Axelos, durante 8 días, porque dice que no quiere dar una conferencia, que va a dar una conversación, y que luego se somete a conversar con ellos. Y efectivamente es así. En esa conversación, en la parte publicada de esa conversación, que está publicada en una excelente traducción de Sur, del profesor argentino Adolfo Carpio, que se llama ¿Qué es eso de filosofía? Heidegger dice allí específicamente que si hay una filosofía heideggeriana, a él no le interesa, que él ha intentado siempre la cuestión central de toda filosofía. Esta es la cuestión del ser. Relativiza el giro y dice, el lenguaje es la casa del ser. Y los cuidadores de la casa del ser son los pensadores y los poetas. O sea, no cree demasiado que los profesores de filosofía, por el hecho de tener un título de profesores de filosofía, seamos precisamente buenos guardianes de esa casa. Más aún, yo siempre suelo decir, sobre todo cuando enseño el grado de filosofía, que el grado es una carrera de obstáculos. Es decir, que hay que pasar en determinado momento para de luego poder meterse con lo que realmente importa. ¿Qué es la filosofía? Y que no son más que, si se quiere reducir a 10 libros, 15 libros. Lo demás son comentarios de comentarios de comentarios. En la época en que Kant publica la Crítica de la Razón Pura, entre la primera y la segunda edición, 1781-1783, había 2000 comentarios escritos sobre la Crítica de la Razón Pura. Con razón decía el gran poeta Schiller que cuando los arquitectos construyen, tienen los carreteros que hacer.
Es decir, le dan material para que otros hagan. Bueno, en esa reunión, y esto lo digo solamente al pasar, en ese encuentro en Cerisier-la-Salle, donde Heidegger queda allí 8 días y conversa con los profesores franceses, a ese curso asisten, entre otros, Merleau-Ponty, asiste Sartre, asiste Alexander Koyev, el conde ruso, que luego va a dar cursos sobre Hegel a cierta cuestión, y a esa reunión lo va a buscar el psicoanalista francés Jacques Lacan, quien vivía muy cerca de Cerisier-la-Salle, en una casa de campo que existe todavía, que se llama La Prévotte. Es muy cerca. Lo va a buscar y lo invita a que pasen un fin de semana juntos, en reciprocidad, recordaba algún compañero antes, a una visita que le había hecho Lacan con su esposa Judith a Heidegger en la cabaña de Selva Negra, en Todtnauer, una cabaña que él utilizaba allí muy cerca de Freiburg, ¿no? De Friburgo. Bueno, fue un encuentro de dos grandes pensadores, mediado por Jean Beaufret, que era paciente del psicólogo psicoanalista Lacan. Pero realmente no es un encuentro de las dos disciplinas. Creo que no se entendieron demasiado mutuamente. Y menos lo entendió Heidegger, si queremos ser concretos. Más aún, el pícaro de Beaufret le traducía, como Lacan no hablaba alemán, y sí lo hablaba me están escuchando, ¿verdad? Porque salía acá un cartel. Bueno, sí lo hablaba Beaufret a la perfección, se la traducía de una manera muy especial, cosa que después se conoció. Pero, ¿por qué? Porque durante la guerra Freiburg había sido ocupada por el ejército francés, porque es en el sur y limita con Francia, y Beaufret había sido el soldado alemán que le había tocado el soldado francés que le había tocado custodiar la casa de Heidegger. Entonces se hicieron amigos, y a partir de allí es que se producen estos encuentros. Pasemos ahora, hablamos del título, hablamos del lugar hablamos de con quién se encuentra allí del viaje a Francia. Pero pasemos ahora a la palabra propiamente dicha. La palabra alemana Gelassenheit, le decía yo, la mejor traducción al castellano no sería serenidad. Se traduce por serenidad porque fuera del idioma alemán, el primer idioma en que se conoció, merced a Jean Beaufret, fue en francés. Y los franceses tradujeron por serenité. Pero en realidad, si nosotros quisiéramos traducir de la mejor manera posible el texto, habría que traducirlo por deshacimiento. Siempre y cuando no entendamos el deshacimiento como dejar hacer, el desentenderse, sino como una manera activa. Dejar de lado todo lo esencial e inesencial de algo para concentrarse en lo esencial de ese algo. En este caso, la técnica. Si el curso se llama Pensar la técnica, es, bueno, vamos a dejar, no vamos a trabajar con compases, cuadras, ni cálculos, no. Volviendo al viejo cartel que había puesto Platón en
primera facultad de filosofía del mundo, que sería la Academia de Platón, decía, Platón, no entren aquí quienes no sepan matemática. Pero la matemática, palabra griega que pasa así 20 siglos hasta nosotros, no tenía nada que ver con números, sumas y restas. El verbo mantanen significa lo que es posible pensar. Y el verbo mátesis, lo que es necesario decir acerca de algo. Entonces, en este sentido, no entren aquí quienes no sepan qué se puede pensar y qué se puede decir de algo. Bueno, los ingleses lo traducen muy bien en la traducción inglesa, porque también es un idioma sajón. Ellos lo traducen por releasement, que quiere decir literalmente deshacimiento. El verbo release dice, en primer lugar, soltar. En segundo lugar, me interesa mucho, dice liberar algo. Y en tercer lugar, dice permitir. O sea, que en este sentido, el secreto de este taller estaría en las palabras pensar y en la palabra técnica. Pensar la técnica no es un tema técnico. Es un tema que tiene que ver con el pensamiento, podríamos decir, con la filosofía, siempre y cuando no confundamos filosofía con metafísica, por así decirlo, ¿no? Bueno, en alemán el verbo lassen, sin infinitivo, se traduce por dejar, y acompañado de un infinitivo por permitir. Ustedes saben que, si leyeron este texto, que Heidegger, en esta conversación, que es una conversación al sol con sus paisanos, dice en qué consiste esta serenidad. Podemos empezar por atrás, él da una solución al tema. Dice, el espíritu de serenidad no es un espíritu antitécnico, pero tampoco es un espíritu que se quiere dejar fascinar por la técnica. Bienvenida sea la técnica. Nosotros diríamos, no podríamos estar cada uno aquí en una ventanita si no estuviésemos usando un recurso técnico, como que el que efectivamente estamos usando. Pero la Gelassenheit, la serenidad, si ustedes quieren, el deshacimiento, consiste en saber decir sí y saber decir no a los productos de la técnica. Voy a usar de la técnica todo aquello que me sea útil. Voy a decir no a aquellas cuestiones de la técnica que me saquen de las cosas que no me son útiles. ¿A quién? Útiles a mí. A cada uno de ustedes que habla. Hay cosas que les sirven y la utilizan. Yo creo que del programa Word, que es muy utilizado por todos los escritores y periodistas, etcétera, etcétera, debemos usar un 20%. Yo tengo dos hijas que son expertas en sistema, ingenieras en sistema, y entonces me dan una serie de instrucciones para seguir usándolo de todas maneras. Le digo, mira, esto es como si yo me compro una heladera y me compro y hago un curso de electricidad para usar la heladera. Yo la heladera quiero que sirva, que enfríe, que yo la pueda abrir y la manejo, y manejo lo esencial. Entonces, en este sentido, la esencia de la técnica no es una cuestión técnica. Por lo tanto, pensar la técnica puede hacerse sin necesidad de recurrir a escuadra, compás, transportador, proyectos, etcétera, etcétera. En tercer lugar de esta presentación previa a la lectura misma, quiero hablarles del lugar. El lugar es clave. El lugar es Meßkirch. Y Heidegger siempre volvía a Meßkirch, al menos una vez al año. Había nacido en Meßkirch. Meßkirch. Kirch quiere decir iglesia.
volvía esta conversación al sol con sus paisanos, paisanos en el sentido en que quienes vivimos adentro de una ciudad decimos, es de mi barrio. Bueno, en este sentido, es de mi país, el país en el sentido de mi lugar. Este es mi lugar en el mundo. Él volvía a ese lugar en el mundo, había nacido allí. Más aún, su padre era una familia pobre, su padre era maestro tonelero, hacía toneles de barriles, es decir, para guardar que en la región se producía cerveza y se producía vino. Y al mismo tiempo era Kirchner, era sacristán de esa iglesia. De manera que él era el hijo del sacristán, que solamente puede estudiar porque el cura de esa iglesia lo recomienda al arzobispo de Freiburg, que queda, bueno, los que viven en la Argentina, como de Buenos Aires a La Plata, 60 kilómetros, es muy cercano, he estado varias veces. Es un pueblito que ahora tiene, en el censo del 2019, tenía solamente 8.500 habitantes. Imagínense lo que debía tener en el momento en que es pronunciada esta conversación, se calcula que vivían 2.000 personas. Y esta conversación en ese lugar, Mesquite es una ciudad que está en una región que se llama región del Baden, es muy linda, entre el río Danubio y el lago de Constanza. Tiene nada más que 76 kilómetros cuadrados. Y allí la zona es famosa por haber nacido dos personas allí, nada más, de mucha trascendencia. Una es un compositor musical, un gran romántico de la música romántica alemana, que es Konradin Kreuzer. Casualmente, esta conversación de paisanos hecha en una mesa de una iglesia, hecha en la puerta de la iglesia, porque verano, están al sol, y Heidegger le piden que diga unas palabras de conmemoración, es una conmemoración a Konradin Kreuzer, al compositor alemán. Eran las dos grandes personas. Heidegger, vitalmente, ubíquense, nace allí en Meßkirch en 1889 y es enterrado en 1976, por propia decisión. Cuando se sintió mal, quiso ir a ser enterrado con sus paisanos. Está enterrado allí está la tumba de Heidegger, y también está la tumba de Konradin Kreuzer. Bueno, le diría que este es el entorno, el lugar, la ubicación de la obra en el texto, en el conjunto de la obra de Heidegger, y al mismo tiempo una pequeña reflexión sobre el título. Vamos al texto. Numeremos al texto en la primera página, que hay una ilustración, no la numeramos como página 1, la página que sigue inmediatamente, la que empieza con esa frase, la primera palabra que me permito decir públicamente en mi ciudad natal, solo puede ser una palabra de agradecimiento. Tienen el texto a mano, ¿verdad? Bueno, ¿y qué agradece Heidegger? Hace 3 agradecimientos. Le agradezca al señor alcalde, Schule, que es el alcalde del pueblo que lo recibió y que recibía a todos sus paisanos. Agradece particularmente la tarea de que le hayan permitido pronunciar una alocución conmemorativa con motivo de la celebración de ese día, que era celebrar el nacimiento de Konradin Kreuzer. Y le agradece llamándolo por su nombre, queridos paisanos, gente de este lugar, a ellos les agradece, no habla al mundo en general. Le dice que en el tercer párrafo, estamos aquí reunidos para conmemorar a nuestro paisano.
el compositor Konradin Kreuzer. Inmediatamente aprovecha a meter ya un primer tema conceptual, que es la relación entre una obra y un artista. Entonces dice, desde la obra de Konradin Kreuzer suenan hoy el canto y el coro, la ópera y la música de cámara. Efectivamente, era pianista, era cantor también, y era un creador de música de cámara, muy conocido en Alemania. En estos sonidos está presente el artista mismo, y ahí dice algo clave, pues la presencia del maestro en la obra es la única auténtica. Cuanto más grande el maestro, tanto más puramente desaparece su persona detrás de la obra. A las cosas mismas. Juzguemos a los artistas, a los poetas, a los pensadores, pues por lo que hacen, por lo que escriben. El homenaje es escucharlos, es leerlos, es estudiarlos. En un curso, esto vale para todos nosotros que somos docentes, dice en un curso muy posterior a este, un libro muy lindo que se llama Was ist Denken, ¿qué significa pensar? Hay un momento en que habla de los maestros y profesores. Y dice, porque en un momento dice que la ciencia todavía no piensa. Y en un momento, si por pensar se entiende pensar la esencia de una cosa. Y la esencia de la ciencia no es algo científico. Por lo tanto, la ciencia no es que no piense porque los científicos sean malos, sino porque esa no es su tarea. Dice que enseñar quiere decir dejar aprender. Y que el maestro tiene, y esto distingue a un maestro de un profesor afamado, de un profesor notorio. Un maestro es tal, y él está hablando con sus paisanos y está hablando de un maestro de música. Dice, un maestro, a diferencia de un profesor afamado, dice, tiene una sola ventaja respecto de sus discípulos, que él sabe que tiene que dejar aprender. ¿Y qué deja aprender el maestro? Deja aprender a aprender. Le permite al alumno, por así decirlo, estar en presencia de la cosa misma. Y luego lo que tiene que hacer es eclipsarse, callarse la boca, retirarse. Usa allí mismo una cuestión muy linda de Dante, del Dante Alighieri, cuando ustedes saben que ese descenso que Dante en la Divina Comedia hace al infierno, hasta el infierno, digamos, en esos círculos, lo lleva guiando Virgilio, lleva guiando a su discípulo que está buscando a Beatrice, la mujer, la belleza, la gran belleza está buscando. Entonces, Virgilio lo acompaña en el descenso para que no vaya solo. Pero en un determinado momento que aparece Beatriz y el discípulo que tiene miedo de descender, cada tanto miraba al maestro, a ver si estaba al lado, hacía comentarios, y el maestro inmediatamente que aparece Beatriz y ve que el discípulo se encanta con la presencia de la mujer amada, se retira, lo deja solo. Entonces advierte el discípulo cuando mira al lado que no hay nadie. Dice, bueno, ese saber eclipsarse es el saber de todo maestro,
que quizá nos enseña en la escuela normal, pero es lo más importante, poder aprender a callarse la boca en determinado momento, a dejar que el otro tome la palabra. Nosotros en Asofil, la última reunión del año, de las 9 que hacemos, y ya vamos por el año 36, le decía, está dedicada a todos los que no hablan, es una jornada que generalmente es convivencial, la hacemos de mañana y de tarde, comemos algo juntos, salimos algo para mediodía, lo vamos a tratar de hacer este año ya presencialmente, y hablan todos los que nunca expusieron, ni en un panel, ni preguntaron nunca, es decir, tienen su voz. Esto es absolutamente importante. Entonces le dice, lo más grande es, a un maestro, es cuando uno desaparece detrás de su obra. Lo pone al que tiene que pensar algo en presencia de la obra. Mire, ahí está. Inmediatamente Heidegger introduce la idea de un pensar conmemorativo. Porque dice, propiamente, ¿qué es pensar? Iba a decir que pensar es conmemorar. Usa ahí las palabras alemanas, dice, una celebración, ese párrafo que empieza, ¿pero qué es una celebración? Dice, ya por ello, pero es la celebración, por eso mismo, siempre una celebración conmemorativa, no importa la palabra alemana, pero dice, una celebración conmemorativa exige que pensemos, denken. Denken es en alemán al mismo tiempo recordar. Pensar es recordar. En realidad el otro sabe. El único tema está siguiendo la vieja, el viejo mito platónico del teéteto, ese diálogo de Platón, el teéteto o del alma, donde el protagonista es Sócrates, como en todos los diálogos socráticos. Sócrates iba por allí diciendo, solo sé que no sé nada, lo cual hacía mucho enojar a la gente, porque iba por las calles de Atenas, y el enojo era un enojo activo, porque si se encontraba Sócrates, por ejemplo, con un esclavo, y estaba rodeado de jóvenes, eran jóvenes los que lo seguían por la calle de Atenas, los viejos no lo seguían, eran sofistas, ya sabían. Entonces en un momento se encuentran con un esclavo y le dice a los jóvenes que lo seguían, dice, miren, ahí está un esclavo, le vamos a preguntar sobre geometría. Dice él, y van a ver cómo sabe. Saber geometría entonces era saber los 5 postulados de Euclides. Entonces él empieza a preguntar. La madre de Sócrates era partera, fenareta, o sea, su oficio era sacar de adentro, traer al mundo. Él se consideraba un partero también. Entonces le decía al esclavo, le decía, imagínate esta calle que se corta con esto, y llama a eso punto. Y así le fue sacando los 5 postulados de Euclides, ante el asombro de los otros. Y le decía, no se asombren. Dice, en realidad las almas ya saben. Lo único que ocurre es que se han olvidado. El relato de este olvido es muy lindo porque tiene que ver con el Denken, que en alemán, en griego, de donde descienden las lenguas sajonas, tanto el alemán como el inglés, o el noruego, etcétera, etcétera, es leteo. Las almas, el teéteto se llama teéteto o del alma. Y Platón, como buen maestro, también lo que hace es contar cuentos cuando quiere explicar algo. Entonces dice que las almas en un momento tenían la psique, eso que traducimos por alma,
tenían ganas de ir hasta el Olimpo, que quedaba lejos de Atenas y era mejor no ir, porque los dioses griegos no eran buenos, no se metían con los hombres, ni eran, no querían tener nada que ver, mejor no tener que ver con ellos, porque cuando querían hablar con los hombres mandaban algún semidios, algún intermediario, pero las cosas no salían bien. Pero las almas se tentaron. Y entonces dice, para llegar al Olimpo, que era un poco lejos, dice, atraviesan un río, que era el río del Leteo. Leteo quiere decir en griego olvido. Y tenían sed. Entonces bebieron de las aguas del río Leteo y se olvidaron de las cosas que sabían. Y no llegaron al Olimpo. Volvieron. Dice, y toda la tarea es en realidad de aletheia, verdad, se dice en griego, aletheia. Y aletheia quiere decir desocultar. No quiere decir inventar nada, es permitir que lo que está oculto emerja. En nuestro caso, volviendo bruscamente al texto, que emerja la esencia de la técnica. Eso es pensar la técnica. Que podamos, al cabo de estas 4 reuniones tan breves, quedar en camino de la esencia de la técnica, que es una tarea más larga que la de 4 reuniones, pero que vale la pena, sobre todo si tenemos en cuenta que la esencia de la técnica no es algo técnico, y que nuestra época se llama a sí mismo época técnica. De manera que no hay nada más actual que pensar la esencia de la técnica. Más aún, decimos hoy, ya no existe esa separación entre ciencia pura y técnica aplicada. En realidad ya hablan los epistemólogos de tecnociencias. En realidad la ciencia es guiada por su aplicación al mercado. Son los grandes laboratorios, por ejemplo, o quienes sean, quienes pagan las investigaciones, o sea, entre técnica, capitalismo y actualidad hay mucha relación. No es el tema de este curso, pero les aseguro que no se están yendo ni un milímetro por fuera de las cosas que merecen ser pensadas hoy. Entonces, volviendo al texto, una celebración es conmemorativa si nos exige que pensemos, denken, que recordemos. ¿Qué es pensar? Hacia el final de ese párrafo, de ese largo párrafo que empieza, pero es la celebración ya por ello. Hay un renglón que empieza, el último punto y seguido dice, no es en absoluto, ¿ubicaron? No es en absoluto necesario pensar cuando las escuchamos. Esto es, y acá dice que es pensar, meditar acerca de algo que a cada uno de nosotros nos concierne directamente y en cada momento en su esencia. Por esto incluso una alocución conmemorativa no asegura todavía que una celebración conmemorativa sea para nosotros una ocasión de pensar. Solo va a ser realmente una conmemoración si ese pensar nos toca en nuestra esencia. Y claro, esto no es un curso de posgrado ni nada, pero esa palabra, pongámosla como la palabra ser entre comillas. Si ustedes
quieren tener una traducción, bueno, la más común que repiten esencia es Wesen, y en griego ein. Bueno, una de las traducciones comunes es la definición que da Santo Tomás, que es la que repiten desde los libros de secundaria en adelante. ¿Qué es la esencia, niño? Es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Lo cual mucho no quiere decir, pero uno le dice al otro, no, esto es muy esencial, así que presta atención porque esto no es. ¿A qué se opone esencia? A accidente. Y esa pareja, esencia-accidente, es lo que le permite nada menos que al gran Aristóteles, ¿verdad? En los comienzos del pensamiento occidental, resolver el problema del cambio. Hay un libro de la metafísica, el libro Landa. El problema del cambio era un problema grande en Grecia. ¿Cómo explico lo que cambia? Bueno, allá en el comienzo, Aristóteles resolvió la cuestión con el problema de la esencia. En el libro Landa de la metafísica se pregunta Aristóteles, ¿es lo mismo Coristo en el Ágora que Coristo en el Liceo? Coristo es un nombre cualquiera, Patricia, José, Elsa. ¿Es lo mismo Elsa en su casa que Elsa en la reunión de filosofía, que Elsa cocinando o que Elsa yendo a pasear con sus hijos? Dice, sí, es lo mismo, pero no es igual. Entonces, yo tengo que suponer, según Aristóteles, que existiría algo así como si se trata de Elsa, la elsidad. ¿Qué es lo que hace la elsidad? Y hace que Elsa en el Ágora, y Elsa en el liceo, y Elsa dando clase, o Elsa paseando con sus hijos por el parque, es la misma. Pero no es la misma porque están en diferentes lugares. Esto que a nosotros nos llama hasta risa, dura primero contra quién es contra Heráclito. No es casual que el fundador de la metafísica, ese pensamiento que para Heidegger termina con Hegel, dura 19 siglos, no es chiste, llame Platón a Parménides el Grande, que dice Parménides, nada cambia. Y a Heráclito, el oscuro de Éfeso, el que dice que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, no, la cosa es. Si una cosa es y no es al mismo tiempo, eso es contradicción. Entonces, los tres sagrados principios que el libro de Copy en Introducción a la Lógica, o el que ustedes quieran usar, o cualquier manual en nuestros días, santifica. No contradicción. Tercero excluyente, no contradicción. Tercero excluido y bueno, también tres principios fundamentales. Y razón suficiente. Toda cosa tiene una razón de ser. Si una cosa es igual a otra, la primera es igual a la tercera. Y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Con el tiempo ya ni palabra vamos a usar eso, vamos a usar silogismos que van a decir si P, entonces Q, no P, entonces no Q. Positivismo lógico. Y todas sus variantes hasta el resto. Bueno, Heidegger dice que precisamente esto culmina cuando aparece un señor llamado Hegel. Y Hegel dice por allí, cuando termina esa construcción enorme que es la ciencia de la lógica,
Dice, yo quisiera que toda mi filosofía tuviese la grandeza de un Heráclito. ¿Qué hace el bueno de Hegel? Y el bueno de Hegel transforma la dialéctica diádica de Parménides en dialéctica triádica. Voy a usar las tres palabras que él no usa nunca. Tesis, antítesis y síntesis. Y voy a dar el ejemplo que da cualquier manual elemental. Semilla, árbol, fruto. La semilla, ¿qué es? Todo. Que lo va a llamar ese momento del en sí. Está todo, pero está todo en potencia. ¿Qué es el árbol? Y el árbol es la semilla absolutamente desarrollada. Es el momento del para sí. Dice Hegel. Es totalmente exterior. Pero en el árbol hay un secreto. Está el fruto. Y el fruto tiene la nueva semilla para que el proceso continúe. Entonces es posible pensar el cambio de una manera absolutamente diferente, más allá del principio de no contradicción. La contradicción dice, al contrario, dice los clásicos, y está pensando él en Kant. Dice, cuando Kant dice que cuando intentamos pensar la cosa en sí, caemos en paralogismos o en antinomias, dice, se priva de lo mejor, la contradicción. Dice, ahí empieza la fiesta. Dice, por eso el bueno de Kant, dice que es el Moisés de nuestra nación, dice que, o sea, Moisés es aquel que marca el camino, pero él no llega. ¿Por qué? Porque cuando empieza la contradicción, dice, Hegel se para, Kant se para, y tiene que pasar de la crítica de la razón pura a una crítica de la razón práctica. Y entonces establece una diferencia entre teoría y praxis que no sirve para nada, dice Hegel, faltándole el respeto al maestro. Y le dice en un curso que escribía para un manual que escribía para sus alumnos, Hegel, que se llamaba Propedéutica Filosófica, que está publicado, dice, esa idea de Kant, de que cuando el pensamiento cae en contradicción, hay que cesarla, dice, me hace recordar a ese viejo consejo escolástico que dice, hay que saber nadar muy bien antes de arriesgarse en el agua. Y sí, sería lo ideal, saber nadar muy bien, pero ¿cómo hace uno para saber nadar muy bien si no se mete en el agua? Entonces el problema consiste en bajar al barro de la historia. Allí está el secreto. Es necesario consumar el en sí. De manera que esos 25 siglos son para Heidegger el cierre de la metafísica. Después de Hegel, por eso en esa conferencia que se llamó Carta sobre el humanismo, que es una oposición a Hegel, a Sartre. Sartre dice el existencialismo es un humanismo. Dice, no hay ningún humanismo. Dice, lo humano es humano, demasiado humano. Y empieza diciendo que la esencia de un pensamiento es la consumación. Dice, consumar, ¿qué quiere decir? Realizar algo en suma, en la plenitud de su esencia. Dice, por eso, a lo consumado le sigue el decaimiento. Es el momento de mejor esplendor, en griego o en lenguaje teatral, la apoteosis, el último acto, donde se resuelve el drama, precisamente. Y esa
apoteosis lo que hace es consumar algo que estaba en el principio, pero sin desarrollo. Bueno, para Heidegger, y aquí redondeo para empezar a conversar con ustedes, para Heidegger la metafísica se ha consumado. Por eso, en esa conversación en Cericida Sal dice, a mí mucho no me interesa si hay una filosofía heideggeriana o si no la hay, porque en realidad lo que yo quiero pensar, porque la metafísica se ha basado para Heidegger en el olvido del ser. Y el olvido del ser no es el olvido, dice, no es un profesor de filosofía que se olvidó el paraguas, de metafísica que se olvidó el paraguas en la clase. No, la metafísica es necesariamente el olvido del ser. Por lo tanto, un pensar que vaya más allá de la metafísica, que sea capaz de pensar más allá del horizonte del ser y más allá del horizonte en que lo ha dejado Hegel a esto, porque Hegel, no se olviden, que pone en marcha la dialéctica, pero la cancela, dice, y la encierra con llave en el placar cuando ha llegado al mejor de los mundos posibles, que para Hegel es el Kaiser Federico Guillermo II. Con la Alemania del Kaiser Federico Guillermo II se ha alcanzado el fin de la historia. Terminó la historia. Napoleón ha desparramado por Europa los principios de la Ilustración y el Kaiser Federico Guillermo II lo ha encarnado entre nosotros. El hombre perfecto, debe decir Hegel por allí, es la unión de Napoleón y yo. Dice, porque Napoleón ha realizado en la historia la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y yo lo he pensado. En mi pensamiento queda consumada la Revolución Francesa. Por eso, el joven Hegel, el autor de la fenomenología del espíritu, cuyo subtítulo es Ciencia de la experiencia de la conciencia, es una especie de relato de cómo va siendo la conciencia para devenir autoconciencia y luego razón. Es un libro de Hegel muy joven, es un libro que les interesa mucho a los psicoanalistas porque está escrita por figuras. Podría consistir en un libro, en una introducción a la psicología, perfectamente, además de la filosofía. Ahí está la famosa dialéctica del amo y el esclavo, que es la tercera gestalt, la tercera figura que cierra la fenomenología del espíritu. Está la conciencia desgraciada, que sabe que está lo absoluto, pero no tiene mediación ninguna con lo absoluto. Y finalmente está luego de desarrollo de otras figuras, cancelamos en la figura de el amo y el esclavo, que empieza precisamente con una separación. El amo no es el esclavo y el esclavo no es el amo. Entre los dos que queda trabada. Para Hegel esto describe el final de la Edad Media y el comienzo de la modernidad, que es el fin de la historia, la cancelación de la historia. Más aún, los cursos de Hegel daba casi todos los años en los cursos de filosofía de la historia universal. Y casi todos terminaban, el último dictado en 1831. Hegel muere víctima de una epidemia, de una pandemia, muere víctima de una epidemia de cólera que había azotado a todo Berlín. Pocos meses antes había dado por última vez el curso de introducción a la filosofía de la historia universal. Entonces siempre terminaba igual. El último curso decía a los alumnos, bueno,
les contaba toda la historia del mundo. Y le decía, bueno, hasta aquí ha llegado el espíritu del mundo. Como ustedes saben, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Solo me resta desearles una vida buena y feliz. Los despedía. Claro, esto cancelaba precisamente la dialéctica. Muchos años más tarde, Fukuyama, agarrándose de eso, va a escribir ese famoso librito, El fin de la historia, que para él coincide con el capitalismo. Como si el capitalismo cerrase y cancelase todas las formas económicas. Bueno, sin embargo, para Hegel no es así. Por eso, si ustedes van hoy, está la universidad donde Hegel daba estas clases, existe. Es la Humboldt Universidad, que está en una avenida muy linda en Berlín que se llama Unter den Linden, sobre la línea, porque está exactamente en la línea que separa Alemania Oriental de Alemania, separaba de Alemania Occidental. La universidad está de la vereda de Alemania Oriental. Por eso Hegel, que integraba la Academia de Ciencia de Berlín, pertenecía a lo que se llamaría Alemania Oriental. Allí, en ese lugar, teóricamente Hegel dice, bueno, no hay más nada que hacer después de esto. Bueno, hay una famosa escalera, si ustedes entran en un precioso hall, con una escalera de mármol hacia dos lugares, y hay un aula que se llama Aula Hegel. Ustedes suben hacia la derecha, subiendo, y a la derecha hay un aula Hegel. En esa aula está escrito en alemán. Unos años una hija mía y me dice, ¿qué dice ahí? Que está escrita la tesis 11 de Marx, cuya tesis de licenciatura en filosofía, que es lo que él estudia, no economía, se llama Contribuciones para una crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Y en esa crítica, la tesis 11 dice, hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo. Llegó la hora de cambiar. O sea, se da cuenta que la cancelación que hace Hegel es ficticia. El pensamiento del siglo XX nace bajo esa advocación. Cambiar el mundo. Nace allí lo que Foucault va a llamar acertadamente escuela de la sospecha, integrada por tres tipos que se dedican esencialmente a tirar piedras sobre la construcción enorme del idealismo hegeliano, que, ojo, zafar de la ciencia de la lógica es muy difícil. Hegel explica todo, todo. La ciencia de la lógica termina con esa famosa frase, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo que hay afuera tiene una razón de ser. Y todo lo que está en nuestra razón tiene fundamento en la realidad. El mundo se ha realizado, este es el mejor de los mundos posibles. Bueno, zafar de eso cuesta mucho. En esa dirección se encamina el pensamiento de Marx, el pensamiento de Nietzsche y el pensamiento de Freud. Freud, partiendo de Marx, que acabo de decir recién, va a decir, sí, Hegel, sí, se dedicaron a interpretar el mundo, pero no lo cambiaron nunca. Los alemanes, dice, son tan ordenados que si quieren hacer una revolución, no van a hacer nunca una revolución, porque si tienen que tomar una estación de ferrocarril, antes van a sacar el boleto.
Dice así que una revolución no la van a hacer nunca. Nietzsche, que era mucho más drástico, en un libro que se llama El ocaso de los ídolos, cuyo subtítulo no tiene desperdicio, es O cómo se filosofa con el martillo. El libro se llama Ociosidad de un psicólogo. O sea, lo que hace un psicólogo cuando está tranquilo. Dice, es una rata de albañal aquí por abajo. Pero se termina llamando cómo se filosofa con el martillo. Dice, hay que agarrar a todos estos ídolos. Uno es Hegel. Dice, y pegarle con el martillo. Si suenan y aguantan, son duros, pero son de barro. Entonces hace una especie de diccionario, y cuando llega Hegel dice, Hegel, dos puntos, o el entusiasmo en manga de camisa. Es decir, el espíritu absoluto es el profesor absoluto. Yo, Hegel, soy la verdad. Dice, eso es falso. Y Freud va a descubrir algo, va a discontinuar la historia de la psicología, que es vieja como el sol y nace con la metafísica. El primer libro, le digo yo a mis alumnos de psicología, la psicología no nació en el siglo XV con el método experimental, nació con el Fiseos, con el Hermeneidas de Aristóteles, un tratado acerca de la interpretación. O sea que tiene 25 siglos. Por eso les digo, mis últimas clases, consultos fueron en la Facultad de Psicología los últimos años, hice las dos carreras, les digo, y siempre psicología con P. Psicología. Psicología sin P. Psicus quiere decir higo. Por lo tanto, psicología se estudia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Acá se estudia psicología. Psique, fonema que es un poco más difícil, pero significa soplo, ánima, más tiempo. Decían en la antigüedad que se le decía a un hombre para ver si se había muerto, le ponían un espejito y si no se empañaba, se había muerto. ¿Por qué? Porque no tenía más alma. Bueno, en este sentido, todo el pensamiento contemporáneo es un pensamiento que nace de sospechar acerca de la metafísica. Por eso Heidegger identificará filosofía con metafísica y dirá, yo intento la superación de la metafísica, quiero ir más allá de la metafísica. La metafísica está consumada. Vivimos los tiempos de la consumación de la metafísica. Los manuscritos económicos filosóficos de Marx, sobre todo el primer manuscrito, no tiene desperdicio. Se llama El trabajo alienado. Allí Marx va en la mejor introducción en el Capital, de los 3 tomos del Capital. Allí va a decir Marx que precisamente una de las características del modelo capitalista es que el trabajador no se reconoce en el objeto producido, por lo tanto está alienado. Y por lo tanto él tiene confianza en que alguien que está alienado no tiene nada que perder, a no ser sus cadenas. Entonces, a los escritos económicos filosóficos le sigue el manifiesto comunista, precisamente hecho por el proletariado, una clase que no tiene nada que perder a no ser sus cadenas. Entonces, en este sentido, arriesgar la vida no le va a costar nada. Más adelante esto va a ser muy matizado. Uno de los matizadores va a ser Jacques Lacan, ese que se encuentra con Heidegger, en La Prévost, en su país. Y Lacan va a ir a un párrafo muy lindo del Capital,
segundo tomo del Capital, donde hay algo así como escribía muy bien, además, el alemán es muy literario el alemán que además aprendió castellano, y además era morocho, era un morocho. Aprendió castellano porque le interesaba mucho vigilar la traducción de su libro al castellano. Aprendió castellano leyendo el Quijote. Y creía sus escritos era la traducción de Lope Ballestero de las obras de Freud, que es pésima. Tampoco podría juzgarlo demasiado mal, porque mucho castellano no había aprendido. Es muy mala, son esos 3 tomos que no, si no son de la carrera de psicología, bueno, vale y pase, pero está muy mal traducida. Por eso está la traducción de Amor Roberto, que son 20 tomitos, donde los estudiantes de la carrera tienen que leerla en esa traducción que está anotado específicamente para ellos. Bueno, volviendo a lo central, ¿qué va a decir? Lacan va a encontrar un párrafo del Capital donde dice el capitalista está reflexionando consigo mismo y hace una reflexión de la más absoluta actualidad. Dice que yo mira a la fábrica y a todos los trabajadores trabajando, dice, yo le doy trabajo a todos estos. Dice, y todos estos, al final yo arriesgo, trabajo lo mismo que ellos, arriesgo la plata y ellos ganan más que yo. Porque yo arriesgo mi capital, ellos no arriesgan nada, cobran el sueldo a fin de mes y listo. Y dice, yo tendría que agarrar el capital mío, cerrar la fábrica y sin ponerme interés. Dice, y listo, y me voy a mi casa y vivo de lo que me dé de interés de los bancos. Pero se queda pensando el capitalista. Y de pronto dice, no, pero no me conviene, dice, porque el capitalista descubre allí la diferencia entre lo que vale un rollo de madera, o sea, la materia prima con que se hace el producto, y un banco, o una silla, o una ventana terminada. Ha descubierto la plusvalía. Dice, no me conviene. Me conviene a mí fabricar. Dice, claro, lo más barato posible. Yo necesito que estos produzcan la mayor cantidad de productos al menor costo posible. O sea, ha descubierto que la explotación del trabajador es la esencia del capital. Y en el Capital, Marx dice que cuando el capitalista descubre eso, dice, el capitalista esboza una sonrisa. Ha descubierto la plusvalía. Dice, y esa sonrisa, esto lo interpreta Lacan después, en el seminario 2 de Lacan, que dice, esa sonrisa de plusvalía es el plus de goce del capitalismo. El capitalismo ha descubierto que debe consumir hasta la vida, si es necesario, del trabajador y toda. Y cuando se consuma la vida del trabajador y del planeta y todo, se fagocitará a sí mismo, porque el capitalismo no tiene borde. ¿Cuánto quiere capital? Todo. Cuando por ahí Francisco dice, bueno, pero para seguir con este ritmo de producción y consumo harían falta 5 planetas. Sí, pero hay uno solo. El capitalismo no advierte que hay uno solo. El capitalismo, ¿cuánto quiere? Todo.
A ver, señores, el dólar, bueno, tienen un dólar para comprar la leche y otra cosa. No, pues yo no lo vendí, pues yo quiero más y más. ¿Cuánto más todo? Bueno, precisamente el punto de partida, y dejo acá para que charlemos, de en la nueva disciplina que funda Freud, y que sería el tercero de la escuela de la sospecha, parte de un principio. El todo es imposible, es imaginario. No hay todo. En un comienzo es el no todo. Y todo lo que hay está en lugar de la falta. Asumir la falta, es decir, en términos más técnicos, psicoanalíticos, si no agrego más que esto, la castración, impide el goce capitalista, lo corta. Dice, no, todo no se puede. Más aún, si ustedes intentan construir la lista única, sea dentro de la facultad, de un sindicato, todo, siempre después va a estar la lista única y todas las demás. Porque no hay posibilidad de hacer la lista única. Entonces a nadie le falta nada, al hombre no le sobra nada, ni a la mujer le falta nada, porque no hay todo. Bueno, en este sentido dice lo único, y dice muy bien, que se puede hacer lo inconsciente, no es lo que quieren los filósofos, que es lo que todavía no vino a la conciencia, pero que es, mediante un gran esfuerzo de conciencia ya va a llegar. No va a llegar nunca. Entonces lo único que se puede hacer con lo inconsciente es hacerlo fracasar. No hay más que hacerlo fracasar. ¿Qué quiere decir hacerlo fracasar? Tenerle amor al síntoma. Eso que despreciábamos como síntoma, eso, que es una palabra griega, síntoma, eso que remite a algo que no es él. Por ejemplo, si tengo fiebre, digo, debe ser porque estoy infectado. Por lo tanto, me tomo un antibiótico. Quiero parar el síntoma, cortarlo. Hay algo en el síntoma que permite una explicación. Por eso generalmente, para Freud, que los análisis son para el paciente terminables, no interminables, no para el psicoanalista que debe analizar siempre, que es terminable el análisis cuando, y puede volver cuando quiera, pero el análisis cuando termina, cuando el paciente se da cuenta que en general no había nada que interpretar, ya está, que no era la tía Marta, que en realidad la tía Marta estaba en lugar de otra cosa, o la abuela, o no sé, o la falta de plata, o el hijo que habían tenido de mano, no era por ahí. Y que ya está. Y que a pesar de todos esos equívocos, el amor es posible. Y ahí alude, y ahora sí redondeo, alude a un cuento de Dickens, a un cuento de Navidad, trae a colación que es precioso. Una pareja se había casado contra la voluntad de los padres y estaban viviendo los dos solos, pobres, en un lugar muy pobre, y llegaba la Navidad. Ninguno de los dos tenía mucho y querían cada uno de ellos algo. La mujer tenía un hermoso cabello y quería un peinetón para poder lucirlo. Él tenía un hermoso reloj
de bolsillo, pero no tenía cadena para poder lucirlo. Entonces cada uno de ellos quiere satisfacer el deseo del otro. Ella va, vende su pelo, con la plata que le dan por vender el pelo, compra la cadena, y él va y vende el reloj, y con la plata que le dan compra el peinetón. Entran al hogar, y él ve que ella no tiene pelo donde lucir el peinetón. Y ella ve que él no tiene reloj al cual poder ponerle y lucir en el chaleco su cadena que le ha comprado. Y sin embargo, dice Dickens, caía la nieve y se abrazan. Comprendieron que necesariamente en ese malentendido, dice, el amor es posible. Conmemorar, pensar la esencia de la técnica, llevar la técnica a un presente que es en esencia técnica, más aún en nuestro texto termina caracterizando al hoy en la página 2 de nuestro texto, que la vamos a dejar nada más que planteada, como un tiempo donde hay, en el primer renglón, dice, caracterizada por la presencia de un huésped inquietante. Dice, estamos todos con demasiada facilidad faltos de pensamiento. La falta de pensamiento es un huésped inquietante en el mundo de hoy. Entra y sale de todas partes, porque hoy en día se toma noticia de todo por el camino más rápido y económico, y se olvida en el mismo instante con la misma rapidez. Así un acto público sigue a otro. A mitad del párrafo siguiente dice, en la falta de pensamiento dejamos yerma, dejamos desértica nuestra capacidad de pensar. ¿Por qué? Y al final de ese párrafo dice, porque el hombre, en el fondo de su esencia, posee la capacidad de pensar, espíritu y entendimiento, y que está destinado y determinado a pensar. Al hombre no le falta pensamiento. Solamente aquello que poseemos con conocimiento o sin él, podemos también perderlo. Solo porque tenemos pensamientos que lo podemos perder y extraviar. En este sentido, la técnica no es una condena. Desde que tenemos el pulgar oponible y hemos, cosa que no tiene nuestra mano es una perfecta herramienta. Ningún mono ni superior puede oponer hasta esta posición su umbral, su pulgar. Lo cual, y hemos adoptado la posición erecta, por lo tanto vamos erguidos y hemos comenzado una larga marcha que empezó, se calcula, ya por la Somalía africana y ha cubierto la especie de la superficie del planeta completo. Dice, bueno, somos técnicos, somos tecnitas. La técnica no es una maldición. Saber decir sí y saber decir no es el secreto sobre el cual vamos a seguir avanzando en la próxima reunión. Eso va a implicar pensar la esencia de la técnica. Por eso en la introducción a la próxima reunión les voy a contar un poco, que va a ser más breve que la de hoy, porque ya va a haber menos cosas. Ustedes van a terminar de leer la página 2 y yo les pido que lean la 3, por lo menos. Les voy a contar qué antecedentes tiene el pensamiento de Heidegger sobre la técnica.
anterior a este texto llamado Serenidad. Bueno, tenemos, sí, 35, 40 minutos para dialogar entre nosotros. Así que si ustedes van allí donde dice, donde tienen las reacciones, poniéndome la manito, yo trato de darles la palabra y van preguntando y se dan ustedes mismos la propuesta. Sí, Julián, date audio y pregunta. Primero que nada, agradecer que estar ante este espacio se puede percibir, se puede captar muy bien el mundo, ¿no? Ese lenguaje que nos comparte y toda la historia que hay detrás. Lo que yo quería preguntarle justamente porque usted hizo una alusión y volvió atrás con respecto a esto de el poder sacar, ¿no? El poder objetivar, ¿no? Sacar desde adentro, sacar lo que está adentro. Alusión que estoy trabajando muy de cerca el texto del Organón de Aristóteles, y me parece fundamental justamente esa concepción del cuerpo, ¿no? Entendido por un lado que es el alma y por el otro lado que es el cuerpo, y esa banalización del cuerpo, ¿no? Me parece muy puntual para nutrir este espacio, para empezar a tener la discusión propiamente, para vivir justamente y recuperar ese mundo. Justamente en el chat en el cual pedí la palabra, puse un autor en el cual nos comenta este autor que el lenguaje, como es también una objetivación humana, puede enfermarse. Entonces, correcto, Julián, hagamos un punto ahí. Sí. Tu aporte y en el chat has dejado una sugerencia. ¿Qué otra pregunta? Bien, era esa, y por el otro lado, justamente con Hannah Arendt en lo que es la banalidad del mal, y justamente con lo que es el capitalismo. A ver, Julián, hagamos un punto porque de a dos no podemos. Veamos hoy el aporte de hoy, tiene que ver con esa unión que Aristóteles habla ya en el órgano. Es un texto maravilloso, poco estudiado de Aristóteles, pero que hay que darle también su vuelta, ¿no? Y dejemos lo de la banalidad del mal, que ya nos mete en otra cosa, y vas a ver que luego avanzando con Heidegger vamos a poder aproximarnos. ¿Qué otra pregunta tenemos? No, yo tengo dos pantallas. Tengo que... No, los tengo a todos en una pantalla. En el chat quizás... Eugen Rosenstock, Wesi, creo que había pedido la palabra. ¿Quién? ¿Pedía? Sí. O Julián Peñalosa. Era Julián Peñalosa. No, Peñalosa pidió. ¿Y Natalia, María Laura Perea, vos pediste la palabra? No. Bueno. Piensen un poco. Déjenme que me calle un poquitito. Esto forma parte de la clase. Yo no me voy a poner nervioso, por favor. Luciano. Pero esto de que pensar es con... Luciano, ¿querés preguntar algo? Sí. Bueno, en primer lugar, Mario y todos, el agradecimiento y el gusto de compartir el curso. Tratando de limitar todas las impresiones a esta primera parte de la lectura, quisiera poner la lupa sobre la propuesta de Heidegger, el llamado de Heidegger al pensar, ¿no? Yo vengo más bien de una formación más levinasiana, por gracia, por responsabilidad del padre Scalone, de modo que siempre ahí sospeché en la noción o en la comprensión del pensar de Heidegger lo que podríamos llamar la asociación entre el pensar y la razón como una manifestación de la libertad. De modo que en lo personal estoy más cercano a esas respuestas que en primer lugar Levinas, pero también Ricoeur y sobre todo después
asuntivamente propones cánones, que hay algo que da a pensar y que por lo tanto el movimiento del pensar siempre presupone una interpelación. Por eso esta última referencia que hacía Mario al huésped inquietante, me parece que ahí hay como una indicación, un guiño de Heidegger. Creo que la línea o la línea divisoria de aguas es en el caso de Levinas, pero entiendo que también de gran parte de la filosofía de la liberación, es si esa interpelación es del ser o si es el rostro del otro, y culturalmente o histórico-culturalmente con el rostro del pobre en particular. De modo que la pregunta para seguir pensando sería si ese si ese llamado al pensar de Heidegger no presupone antes una interpelación, y si esa interpelación es lo que, cuando establecemos este diálogo situado, como lo llama usted, aparece la diferencia o la diferencialidad latinoamericana. De nuevo, gracias por la conversación. Bueno, el tema, voy a tratar siempre de contestar las preguntas a esta altura del texto. Digamos, a esta altura del texto vos introdujiste un tema importante que es la cuestión ética. Es decir, la cuestión de la interpelación que viene desde una afuera. Después voy a Ernesto Curiel. En este altura del texto te diría que efectivamente quien nos interpela desde afuera es el ser. El ser en cuanto tal. Claro, Heidegger escribe la palabra, en alemán la palabra ser, con mayúscula I latina, I griega, sein, porque el ser no es un ente. Lo que nos interpela es algo que traspasa a todo ente. Lo que nos interpela no es una cosa, es algo que nos conmueve en nuestro ser más íntimo. En este sentido, el habla es el habla del ser. Y sus custodios son los pensadores y los poetas. Por supuesto, no cualquier poeta. Volverán las oscuras golondrinas de su balcón, los nidos a colgar, bueno, eso está bien, pero no es la poesía no lo da la rima o el género poético, sino la profundidad. Si quieren salir del alemán, ir a la lengua castellana, me viene algo de Lorca a la cabeza, ¿no? Cuando dice Lorca, llegan a mí mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos, entre los juncos y la baja tarde. Qué raro que me llame Federico. O sea, lo que nos interpela de afuera, nos asombra, nos toma de la solapa de manera tal que es él el que manda. Ser interpelado, por eso la interpelación desde afuera, y acá voy al lenguaje tuyo más cercano, que es el de la teología, diríamos que quien nos interpela es una voz. Una voz que habla. Y hay solamente uno de los orificios externos que yo no puedo cerrar, aunque quiera, el oído. Entonces, toda habla, la respuesta, lo que viene es a romper un silencio y a aceptar una interpelación. Esa interpelación podrá ser en el campo de la teología, por ejemplo, la opción por los pobres. Y cuando se habla de opción preferencial, se está diciendo que hay posibilidades de optar por otro, pero no se debe optar por los ricos, por ejemplo. Más aún, hay corrientes teológicas que optan por los ricos. Dice, bueno, ser rico
La riqueza no tiene nada de malo, al contrario, es un sinónimo de elección. Los ricos son ricos porque han sido tocados por la vara de Dios. Por lo tanto, no hay nada de santo en la pobreza. O sea que la opción supone precisamente, entre varias cosas, no supone una arbitrariedad, supone decisión. Yo me decido por algo. En el caso de los filósofos de la liberación, cuando decimos es una opción preferencial por los pobres, es decir, por el trabajador, decimos, podemos hacer otras opciones, por supuesto que las hay. O sea, todo pensar es de alguna manera unilateral. Pero deja de ser unilateral cuando digo, no es técnico en el sentido de que, no, yo de política no opino. Opción por los pobres, de eso habla de la política. No. No hay posibilidad de no estar comprometido. No hay pensamiento abstracto, no comprometido. En eso tenía razón Hegel. El pensamiento, lo mejor que puede hacer es asumir la situacionalidad de donde habla. Por lo menos no miente. Es todo lo que le puedo decir hasta esta altura del texto. Y esto del huésped es muy importante porque más adelante vamos a ver que Heidegger va a traer a colación un texto de Nietzsche. Ese texto es del Zaratustra. El Zaratustra, de Nietzsche son más importantes los subtítulos que los títulos. El Zaratustra es el último libro que Nietzsche escribe antes de dejar de hablar. Nadie puede probar mucho más que eso. Se llama un libro para todos y para ninguno. Y dice, en este libro voy a hablar, escribo para lo que va a venir. El libro está escrito en 1988. Dice, escribo para lo que va a venir. Para lo que no tiene más remedio que venir. Para lo que va a venir de acá 100 años. Cierre del siglo XIX, 1888. Lo que va a venir para 1988. Cierre del siglo XX. Dice, ¿y qué es lo que va a venir? Es un huésped, la misma palabra que usando Heidegger, un huésped inquietante. Ese huésped inquietante que llega a nosotros con pasos de paloma es el nihilismo. Y agrega, y se confundirá largamente el que crea que el nihilismo consiste en que todas las cosas se transforman en nada. No, dice, eso es fácil. El nihilismo consistirá en que todas las cosas que están ahí, pero no valen. Por lo tanto, se puede mentir en nombre de la verdad, se va a poder robar en nombre de la justicia, se va a poder traicionar en nombre de la lealtad. Dice, ese huésped inquietable se acerca a nosotros con paso de paloma. Ernesto, vos habías pedido la palabra. Adelante, date sonido, imagen y habla. ¿Sí, Ernesto? Perdón, Mario, pero quedó la pregunta de Julián Peñalosa también pendiente, la del órgano. Pero la pregunta de Julián Peñalosa era 2. La del órgano la dejamos pendiente, que la aceptamos, que es la relación entre cuerpo y alma y la nueva forma. Pero después venía lo de la banalidad del mal. Y ahí dije, lo de la banalidad del mal todavía hoy no nos entra, Enrique. No nos entra si yo no fuerzo. Más aún, sería fácil forzar porque ustedes saben que Hannah Arendt
y Heidegger mantuvieron una relación que rompe la relación docente, lamentablemente. Allí donde el amor docente se consuma, bueno, ocurre algo. Desde Abelardo y Eloísa en adelante ocurrieron algo. Y generalmente tiene que ver con el encantamiento que suele tener el discípulo respecto al maestro, y que algunos maestros se encargan de fomentar incluso. Bueno, por eso digo, tomo la primera parte, pero no tomo el tema de la banalidad del mal, que ya es una cuestión de Hannah Arendt, que Heidegger tiene que ver con ello, ¿no? No puede responder. Pero, ¿quién era quien estaba preguntando? Era Ernesto, pues ya está. Adelante, Ernesto, entonces. No te escuchamos. Desmuteate. ¿Ahí se escucha? Ahí te escucho. Ahí se escucha. Falló el micrófono de la computadora. Bueno, en relación con el derecho y el Estado, que en su estado preponderante, digamos que elevan a fundamentos como igualdad, libertad y fraternidad, hay cosas que pensar en relación a la praxis. Porque bueno, yo me reconozco amateur en relación a la filosofía, yo soy psicólogo de formación, y con el trabajo constante y ante la preponderancia o la pululación de discursos como los que critica Heidegger, llenos de desencanto, yo busco, digamos, cómo replantear la praxis para mi ejercicio profesional. Claro. Entonces, la pregunta es simple. Digo, a lo mejor es temprana para empezar un taller de estas características, pero bueno, es si hay cosas que pensar en relación a la praxis, revisando estos preceptos que predominan en el Estado y en el derecho, que en mi opinión no trascienden, no refuerzan un ejercicio ético de todo lo que hacemos. Esa es la Bueno, diría que sí, que por supuesto, no solo hay algo que pensar acerca de la praxis, sino que la praxis es el punto de partida de toda teoría. Yo vengo diciendo por allí, ustedes, tú eres de México, ¿verdad? Sí. Hay un libro muy lindo de vuestro Adolfo Sánchez Vázquez, que vivió allí entre ustedes, que se llama Teoría y Praxis. Y luego, donde él va a señalar la primacía de la praxis. La primacía de la praxis tiene que ver con la primacía de la ética. El pensamiento en acción es pensamiento ético. Cuando nosotros queremos pensar la democracia hoy, lo que queremos es salvarla. Lo que deseamos es tratar de ver cómo podemos zafarla de sus impedimentos, cómo podemos tornarla, si ustedes quieren, en términos hegelianos, ética. Porque ahí sí viene bien Hegel. Y la idea, una de las preguntas claves en la carrera de filosofía en el grado, cuando uno quiere aplazar a un alumno, es preguntarle, díganme cuál es la diferencia de la noción de pacto en Hobbes con la noción de pacto en Hegel. Hegel habla de pacto social también, con una diferencia fundamental. Mientras que el pacto social de Hobbes es defensivo, es para prevenir la guerra de todos contra todos, resignamos la libertad,
Y se la encargamos ¿a quién? Al Leviatán. ¿Y quién es el Leviatán? Una figura abstracta, inexistente. Si ustedes van a la primera edición del Leviatán o alguna buena edición en castellano que tenga dentro, es una figura enorme, un monstruo que tiene un garrote en la mano, constituido por el cuerpo de por un montón de cuerpos adentro. Esta es la noción abstracta de contrato social. Una noción peligrosísima porque proviene del terror, para que evitar la guerra de todos contra todos es connatural al hombre. Por lo tanto, para evitar la guerra de todos contra todos, resignemos la libertad y entreguémosle el monopolio de la fuerza al Leviatán, al Estado. ¿Quién es el Estado? Un prepotente. Por eso, esencialmente, el Estado me debe dar seguridad. La seguridad, además, ¿a qué está atada? A la propiedad. Si cada vez que aparece el otro en vos aparece un límite mío, porque el otro que quiere la guerra, lo ideal es tener la propiedad suficientemente grande como que la puerta, por así decirlo, que él tiene que golpear quede lo más lejos posible. Y que el Estado me la defienda. Por eso cuando la buena maestra de primaria dice, como si fuera una gran virtud moderna por excelencia, la tolerancia. Y bueno, hay que aguantar, digamos, o bien cuando digo, bueno, pero yo pago mis derechos, yo pago mis impuestos. Por lo tanto, a mí no, yo lo que necesito es protección, porque el hombre es naturalmente malo. Bueno, esta no es la idea. Hegel va a hablar del pacto social. Pero a diferencia de esto, en la filosofía del derecho de Hegel, que es la filosofía que a Marx le interesa a pesar de que la critica, Hegel va a decir que el pacto surge, la máxima eticidad la da el Estado, que a diferencia de la familia, del individuo, la familia, el Estado representa una eticidad que no es reducible a las partes y que es el único que puede bregar por lo común, por lo to koinon, por la comunidad. To koinon es en griego lo común. De ahí viene koinonía. Entonces, mientras que el pacto social jovesiano es esencialmente societario, es un pacto que hacen socios de una sociedad de responsabilidad limitada, cada cual a lo suyo, para defenderse del otro y para explotar mejor la naturaleza, que pasa a ser recurso. No es casual, y yo digo siempre, y sobre todo en algunos sindicatos, es una vergüenza que la oficina, las antiguas oficinas de personal, muchas se llaman ya, en general, oficina de recursos humanos. El hombre no es recurso para nada, es un fin en sí mismo. Es una persona. Bueno, pensada la hegeliana, y no solo desde el punto de vista cristiano, Hegel dice el Estado representa la eticidad máxima. O sea, aquello que dice, lo dice en función del interés general. El Estado hace comunidad. Bueno, o sea, trata de volver a aquello que era el ideal con que nació la polis, la política. Los griegos, que eran un pueblo de pastores aqueos, bastante poco cultos respecto de eso de que los de Oriente eran bárbaros, entre el Tigris y el Éufrates estaba la génesis de la civilización de la época, la cultura más refinada, el arte, todo, pero los griegos decían sí, pero son despóticos. Ahí hay uno que manda y los demás tienen todos que obedecer. Y nosotros, para nosotros son bárbaros. En principio porque no existía la sílaba bar,
repetían mucho la sílaba bar, que en griego prácticamente no existe. Decía, pero lo que nosotros queremos es el ideal del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, ese ideal de la democracia es el ideal de la eticidad. Es el ideal de colocar en medio de la puja desorbitada de todos contra todos alguien que pueda custodiar aquello capaz de hacer comunidad. Bueno, yo diría que hasta aquí es lo que puedo decirles respecto de eso. Y lo que yo diría, amigos, es dejar acá hasta la próxima reunión y recordarle a ustedes algo que me comprometí en la mano que le estamos dando a la profesora Caballero para que lleve adelante los listados, que es vuestro presente. Recuerden que puedan escribirle a ella a su lugar colocando presente a la clase 1 y luego, por favor, en el interior del mail, colocarle el nombre vuestro completo, porque muchas veces el problema que ella tiene es que el nombre con que figuran en la dirección electrónica no es el nombre. Entonces, en este sentido, es que les recuerdo esto. Y también le dejo una pequeña tarea para el hogar, que es medio fácil. A quienes les guste el cine. Por allí en YouTube está seguro. Hay una película hermosa, que además muy corta y muda, de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Si alguno encuentra Tiempos Modernos por allí, manden, ustedes tienen el link de todos, de los que están hoy. Entonces, si pueden, hagan un grupito de link que lo manejen ustedes y se mandan el link a quien quiera ver Tiempos Modernos. Sería una hermosa introducción visual, es breve y muda, una película genial de Chaplin, a todo lo que va a tener que ver con la técnica, que es lo que vamos a tratar de ver en la clase que viene. Eso se lo dejo como tarea voluntaria para el hogar. Si lo encuentran más de uno, no importa, habrá más de un mail, más de un link. Pero sería lindo que lo vean entre reunión y reunión. Y entre reunión y reunión yo calculo que nuestro asistente técnico, que es Nacho Burioni, va a subir esta clase seguramente lunes o martes, que tendrán arriba. De manera que eso les va a ahorrar a ustedes también la necesidad de tomar apuntes permanentes de todo, porque allí van a tener la clase completa y pueden volver a escuchar lo que se perdieron. Bueno, dejamos acá, yo voy a cerrar la reunión. Alguien ya, Butro la encontró rápido, creo yo. Bueno, perfecto, creo que subiste, Enrique, subiste el link, Ernesto o Enrique. Bueno. Gabriela subió un link. Gabriela lo subió, sí, Gabriela. Bueno, Macanudo, tienen un link, de paso yo también la voy a ver. Nos vemos el próximo taller, que es el sábado próximo, 10:30. Cierro acá la sección entonces. Que sigan bien.